El acontecimiento que es decisivo, diríamos, para iniciar todo este ciclo revolucionario es la Guerra del Chaco. Por eso les digo siempre, las guerras y las revoluciones cambian la historia. Y definitivamente, miren, durante muchos años se ha manejado este concepto de que es la derrota ante el Paraguay lo que demuestra a la sociedad sus contradicciones. Y es como les dije en otra clase, cuando pierdes, es natural, es automático que haya conflicto. ¿No ven? Si has perdido un partido de fútbol, perdiste la final, y lo más normal es que acabando el partido discutan entre jugadores, ¿no? Por tu culpa, se puede culpar al arquero, no sé, al delantero. Siempre que hay derrota, existe un proceso de reflexión, de autocrítica, de, de buscar un culpable. O sea, ¿por qué se ha perdido? ¿No? ¿Cuál es la causa de la derrota? Y toda derrota lleva a este proceso de crítica. Es natural, es automático, ¿sí? No, no puede haber derrota que no implique un proceso de reflexión. O sea, toda derrota nos lleva forzosamente a eso. El Paraguay tuvo la suerte de aparecer geográficamente como victorioso, lo que permitió a su presidente Eusebio Ayala prolongarse en el poder casi una década más. O sea que el Paraguay, digamos, nuestro contendiente en la Guerra del Chaco, salió políticamente bien de la Guerra del Chaco. Su gobierno salió fortalecido, o sea, su gobierno, el gobierno paraguayo salió con buenas referencias, ¿no? Que tampoco duró mucho, ¿no? Después de 10 años, el presidente Ayala acabó preso, empezó también un proceso medio agitado en el Paraguay, pero por lo menos la supuesta victoria del Chaco les concedió un tiempo de tregua a los paraguayos. En el caso boliviano es mucho más interesante porque hablando en términos políticos y jurídicos, no perdimos la Guerra del Chaco, tampoco en términos económicos. Cuando hablemos de las guerras, les voy a detallar las razones de por qué no hemos perdido esta guerra. La hemos empatado, de hecho. Pero miren que viendo el mapa, ¿no? Ese funesto mapa de las que se llaman pérdidas territoriales, parecía que perdimos, ¿no? Parecía que perdimos. Y eso desencadenó una serie de acontecimientos que empezaron a buscar un culpable, ¿no? La pregunta clásica, ¿no ves? ¿Por qué hemos perdido? ¿Quién es el culpable de que hayamos perdido esta guerra? Y aunque no perdimos, durante muchas décadas sí pensamos que perdimos. Y los jóvenes movimientos sociales, los jóvenes partidos que estaban naciendo a la vida política, les convenía difundir la idea de que habíamos perdido, porque era una forma de desacreditar al gobierno, ¿no? Siempre es más objetivo culpar al gobierno cuando se pierde en un asunto de Estado. Y había mucha razón en culpar al gobierno, ¿no? Pero también la crítica estaba empezando a llegar a los que han comandado esta guerra. Enrique Peñaranda, Hans Kuntz, ¿no? Filiberto Osorio, David Toro. O sea que la crítica de la sociedad boliviana, en primer lugar, se estrelló contra el gobierno. Tenemos un pésimo gobierno los bolivianos. Y en segundo lugar, la crítica se estaba empezando a estrellar contra los que han comandado la guerra. Porque se habla
negligencia militar en el Chaco. Y cuando hablemos de la guerra, lo vamos a ver que sí ha habido esa negligencia militar en la conducción de la guerra del Chaco. Yo alguna vez hablé con un general que nos dio un curso sobre la guerra del Chaco y los militares deslindan cualquier tipo de responsabilidad de una supuesta mala conducción. Este general, eh, La Fuente se llama, no, nos decía a los que tomamos el curso, la culpa fue de Daniel Salamanca, fue del presidente, por no entregar todo el poder al alto mando. O sea que, por ejemplo, agarrarlo a un héroe tan grande, como por ejemplo es de un segundo para acordarme, el capitán Ustares, un hombre que conocía el Chaco como la palma de su mano, militarmente debía estar en la retaguardia, organizando los ataques, porque él conocía de palmo a palmo el Chaco. Pero el alto mando lo mandó al frente y en los primeros meses de la guerra lo sacrificó en una muerte estéril, sin frutos. Era tanta la habilidad de este capitán Ustares que llegaba hasta los puestos de comando de los paraguayos y les dejaba sátiras y burlas en las mesas de los oficiales. O sea, ese hombre era valiosísimo a nivel estratégico de planificación. Pero los generales lo mandaron al frente y acabó muerto, ¿no? O sea, miren que sí ha habido, pues, error del alto mando. Aunque los militares lo van a negar siempre, ¿sí? Todo lo culpan a Salamanca. Y no es tan así. Es decir, Salamanca también cometió los errores, no llamó a la movilización general, como tuvo que hacerse desde un comienzo, cometió errores Salamanca. Pero indudablemente yo estoy convencido que también el alto mando cometió errores. Y bueno, miren que esta crítica del pueblo respecto a la mala conducción de los comandantes, cosa que yo les digo, sí es cierto, ha habido mala conducción de la guerra, ha motivado un hecho muy interesante. El hecho de que los militares, los generales, David Toro, Peñaranda, tenían que llegar al poder. Porque si no llegaban al poder, iban a quedar los militares despedazados por la crítica de un pueblo que sentía que había sido derrotado por una mala conducción. O sea que la toma del poder por parte de los militares en 1936, cuando termina la guerra del Chaco, es una necesidad para tapar, para esconder, para ocultar las cosas malas que han hecho durante la guerra del Chaco. Y no se van a extrañar que... A ver, creo que tengo aquí las fotos. Aquí está. Y miren, si lo ven en pantalla, todo el proceso post-guerra del Chaco, que va del 36, incluso hasta más, hasta el 42, hasta el 46, mejor dicho, tenemos gobiernos militares. David Toro, Germán Bush, ahí falta Enrique Peñaranda y por último Gualberto Villarruel. No es casualidad. Como les digo siempre, en la historia no existen casualidades. El hecho de que tengamos una secuela de 10 años casi de presidentes militares post-guerra del Chaco no es para nada una casualidad. Es la necesidad de estos hombres, de los que han comandado la guerra, como Toro, como Peñaranda, de ocultar las falencias que han tenido en la conducción de la guerra. Espero que esta partecita se esté un poco entendiendo, ¿no? O sea, voy a repetir, los militares tenían la necesidad de tomar el poder para esconder sus errores de conducción en la guerra del Chaco, ¿sí? Esta época histórica de sus gobiernos
militares, la historia lo ha nombrado como los socialismos militares, ¿sí?